Buen día a todos, bienvenidos a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Hoy tenemos a Javier Tape como invitado, que todos ustedes lo conocen, digamos, y el tema del cual va a hablar es sobre el tema de la revisión judicial en materia de defensa de la competencia. Javier lo ha experimentado habiendo sido ministro del tribunal en Chile. Así que, sin más, Javier, todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, Julián, por la invitación. Muchísimas gracias a todos también por la grata discusión que vamos a tener hoy día. Eh, hay harto, la verdad, que se ha dicho sobre el tema de revisión judicial en términos generales. Hay harto escrito en materia administrativa, hay harto escrito en materia de competencia, de regulación en general. A mí cuando Julián me pidió este tema, me costó un poco, digamos, como pensar, me sentía un poco como el quinto marido de Elizabeth Taylor, ¿no? En La Noche de Boda. Sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe Oye, cómo hacerlo novedoso. Entonces, eh, oye, un da más detalles de ese punto. Yo lo encontré interesante. poco Ese más comentario lo encontré interesante. complicado, básicamente. Es difícil ser novedoso en algunas ocasiones, digamos. Entonces, a ver, las ideas básicamente que voy a dar probablemente son ideas que ustedes las han visto en otros lados, son ideas que en realidad eh, probablemente se han discutido bastante, pero yo las quiero juntar aquí, las quiero juntar de una manera relativamente sistemática para que podamos conversar un poquito sobre el tema y abrir esto. Y, igual que el quinto marido de Elizabeth Taylor en Su Noche de Boda, para tratar de ser novedoso, voy a partir por las conclusiones. Es una cosa rara, digamos. Voy a partir con lo que yo creo que son los puntos más importantes sobre revisión judicial en esta materia. La primera cuestión que creo que es bien relevante es que la revisión y la revisión judicial, y aquí hablo una revisión con sentido, uno también encuentra revisiones bien sin sentido en algunos casos y vamos a ver por qué, pero una revisión con sentido de acciones, de decisiones, de aplicación de leyes competencias, se hace por corte o se hace por un tribunal competente, calificado, todos los adjetivos jurídicos que queramos ponerle detrás. Esto es elemento fundamental del debido proceso, eso lo sabemos los abogados desde procesal uno, pero esto da sobre todo una credibilidad y legitima la aplicación del sistema, eso yo creo que es algo bien importante. Lo que suele suceder con una revisión judicial es que la existencia de esta revisión, como digo, con sentido, una revisión en relativa profundidad, de distintas maneras, digamos, ex post, lo que promueve en general es una mayor exhaustividad en una etapa previa, ex ante, ya sea por parte de la autoridad en la investigación, o por parte de quien decide anteriormente, en algunos casos como el chileno. La autoridad sabe que tiene que defender un caso ante un tribunal y una corte, y eso es algo que en sí mismo fomenta calidad, digamos, eso es calidad de las decisiones, calidad de las investigaciones. Eso es un primer punto, digamos, que me gustaría recalcar. Esto hay mayor credibilidad del sistema, por un lado, para las partes, sobre todo para las partes que pierden, digamos, que es lo propio de la doble instancia procesal, pero además hay una legitimidad del sistema y una mejor calidad de lo que es el sistema de competencia. Eso es lo primero. Eh, lo segundo que hay que destacar, que siempre es bueno considerarlo, es que el modelo de revisión judicial varía entre todas las jurisdicciones. Esto lo sabemos bastante, ya hay modelos bien variados, hay modelos intermedios, hay tres modelos más clásicos que vamos a ver, y de esos tres modelos hay variantes varias. Pero esto depende de la configuración institucional, esto depende de cada una de las jurisdicciones, y cómo se decida en cada una de las jurisdicciones establecer el sistema de manera institucional. Y eso va de la mano con la intensidad con que se hace una revisión. La intensidad de la revisión también es muy, muy variada entre jurisdicciones, cubre en diferentes medidas determinaciones o cuestiones, como se llaman, de hecho y cuestiones de derecho generalmente. Y en ocasiones, cuando uno ve algunas decisiones, incluye incluso cuestiones de policy, que en general es algo que no debiera hacer. La idea es distinguir siempre tres tipos de decisiones, ¿no? Decisiones sobre el policy, hacia dónde vamos, digamos, la política pública en general, cuestiones de hecho, que son propias del caso, y cuestiones de derecho. Esos son los tres ámbitos que se cubren en diferentes medidas
en las jurisdicciones. Y aquí uno puede empezar a ver que en cuestiones, que el resultado, digamos, es más o menos deferencia, ¿no? La deferencia no es un estándar en sí mismo, la deferencia es como un resultado, la deferencia que tiene un revisor con respecto al que toma la decisión. Es una cuestión de grado, hay más o menos deferencia, no es que haya o no haya, hay más o menos deferencia. Y lo que suele pasar es que no suele haber mucha deferencia en cuestiones de derecho, lo cual es algo evidente cuando uno piensa que las cortes en general son expertas en derecho, digamos, en ley. No suele haber mucha deferencia en hecho, pero hay sí más deferencia en cuestiones de hecho, sobre todo dependiendo de esto bastante de la prueba, o en la relación entre la prueba y el tipo de revisión, digamos. Y la revisión de las cuestiones de hecho en general es una cuestión de suficiencia, entonces ese es un gran tema de la revisión judicial. Eh, Otro punto, digamos, tercer punto, digamos. Entonces tenemos primero la legitimidad y la calidad de los sistemas, un segundo punto, el ámbito institucional y la intensidad de la revisión dependen de cada una de las distintas jurisdicciones, y una tercera cosa es ya qué cosa se revisa, y en general lo que se revisa son decisiones finales, pero también pueden revisarse etapas procesales. Y estos se revisan a veces conjuntamente con las decisiones finales o a veces se revisan de manera separada. Cuando se revisan de manera separada, lo que suele suceder es que esto implica un delay, digamos, en cada una de las etapas posteriores del caso, digamos. Los casos duran más cuando las decisiones pueden ser revisadas. Entonces ahí hay una opción institucional que tomar. La opción institucional que hay que tomar es básicamente cuánto de esas etapas procesales van a poder ser revisadas, ya no como parte de la decisión final o en conjunto con la decisión final, sino que de manera independiente. Cuánto queremos que duren los procesos es un ámbito que también es importante tomar en consideración cuando se planifica un sistema, digamos, cuando uno lo diseña. Junto con cuántas capas de revisión va a haber, es importante el qué es lo que se revisa. Y una última cuestión también es que siempre es importante considerar, y aquí viene la cuestión de la experticia, las capacidades judiciales. Las capacidades judiciales también son un aspecto bien, bien relevante en esto. Las capacidades judiciales me refiero a cuánta experticia o no experticia tiene un juez. Aquí, cuando el juez no es experto en competencia, puede pasar que se suple, digamos, puede ser con participación de autoridades en los procedimientos judiciales, por ejemplo, los típicos amicus curiae, ¿no? del derecho norteamericano, o como quieran llamarle en cada una de las jurisdicciones, pueden ayudar a garantizar que haya acceso a buen material. Aquí, por ejemplo, quiero poner de ejemplo un estudio que se hizo precisamente en el seco de Felipe, ¿no? Donde se estudió la participación de la Fiscalía Nacional Económica, que es el órgano de competencia chileno, ¿no? Se estudió la participación de la Fiscalía en los casos, y lo que hacía es que esto aumentaba la posibilidad de condena por parte del decisor, en el caso chileno, que es el TLC, en un 44%. Y este porcentaje se tendría a replicar en la revisión. Si el TLC condena, hay una mayor probabilidad de que la Corte Suprema, que en Chile es el revisor directo, condene también. Y el porcentaje más o menos parecido, alrededor de un 40% que está en esto. O sea, la medida que participa la autoridad de competencia, que participa un experto, incluso frente a un tribunal no experto, como en el caso chileno es la Corte Suprema, esto implica aumentos, digamos, en las posibilidades de condena, de ganar un caso en términos generales. Entonces, esas son más o menos mis 5 conclusiones principales de esto, y esas son las que quiero desgranar un poquito ahora, digamos, pero en lo central, digamos, necesitamos revisión judicial, sí, porque aumenta la calidad del sistema fundamentalmente, más allá de la credibilidad y legitimidad. Segundo, necesitamos pensar bien la configuración institucional y la intensidad con que se revisa. Tercero, necesitamos ver el qué es lo que se revisa, también es una cuestión importante, cuántas etapas procesales se revisan y cuánto no. Y lo cuarto es revisar cuánta experticia queremos establecer dentro de este sistema de revisión. Y esto en un contexto que yo creo que también hay que tenerlo harto en consideración en la revisión, que es el contexto legal en el cual funciona el marco de competencia. Típicamente, como dijo Easterbrook alguna vez, ¿no? En esa famosa frase, este es un cheque en blanco. Y las leyes de competencia en la mayoría de los países, con más o menos detalles, son casi un cheque en blanco, ¿no? En general. Es un derecho
judicial, es un derecho jurisprudencial. Las conductas se van llenando por alguien con el lápiz en la mano, digamos. Ya no se usan ni los cheques, ya como que el ejemplo me está quedando tarde. Yo creo que si lo doy en pregrado no me lo entiende nadie, pero aquí por lo menos creo que el público algo va a entender a lo que nos referimos con el cheque en blanco. Esa es nuestra ley fundamentalmente, ¿no? Es un cheque en blanco. Y lo otro es que son distintas configuraciones del ámbito que tienen las propias autoridades de competencia, las propias agencias, ¿no? Nosotros podemos tener regulación técnica, regulación económica en un regulador sectorial específico y los temas de competencia por otro lado, que es típicamente el caso chileno, por ejemplo. Pero hay muchos países donde tenemos regulación económica y técnica en un regulador sectorial y le damos funciones de competencia a ese mismo regulador sectorial, que es lo típico que hacen los ingleses. O lo que uno puede encontrar, entiendo, en el caso mexicano, en materia de telecomunicaciones. Hay ciertas facultades de competencia que se ven en un lado. E incluso se puede ir más allá, y hay jurisdicciones que van más allá y que dejan toda la regulación, entre comillas, en manos de la autoridad de competencia, que es típicamente el caso español hoy día, y el caso holandés también es básicamente el mismo. Nueva Zelanda tiene algunas otras funciones también, aparte de la competencia. Entonces, eso también influye un poco en lo que va a ser posterior la revisión judicial. Y aquí partimos con esta configuración institucional, ¿no? Que yo creo que hay que destacarla. Primero, ¿cuánto de esta agencia que o ve competencia y regulación, o va teniendo distintos ámbitos, ahí siempre era la pregunta de quién va a revisar este tipo de cuestiones? Y el modelo clásico administrativo europeo, que probablemente se sigue en la mayor parte de las jurisdicciones de Latinoamérica, Paraguay, Argentina, Salvador, Panamá, ustedes me corrigen si me equivoco alguna, pero por las que me acuerdo. Esto es típicamente un tribunal arriba de la agencia que investiga, requiere, sanciona, y luego un tribunal revisa fundamentalmente. Y esa revisión o parte de un sistema administrativo, como en Colombia, una acción contenciosa administrativa o una acción de derecho común. Y la corte, esa corte le llamamos de distintas maneras. Corte general, típicamente, que es derecho común en Europa, cortes de apelaciones en otros lados, tribunal de cuentas, estamos en una línea más administrativa, ¿no? Y esto suele converger hacia una corte suprema. Y las típicas críticas de ese sistema fueron básicamente contra la agencia, no contra el tipo de revisión. Las típicas críticas que se encontraban en contra de eso era que la agencia tenía demasiadas potestades. La agencia era juez y parte. Todas estas agencias y estas agencias de competencia creadas bajo ese esquema, digamos, de sancionar, de investigar y sancionar, digamos. La típica crítica es la crítica del juez y parte. Y eso es lo que uno sigue encontrando hoy día en distintos comentarios, ¿no? Este señor es juez y parte, este señor es un policía, digamos, es el policía que le pasa un parte por exceso de velocidad. Y en materia de competencia es básicamente lo mismo. Y esa crítica es una crítica que la doctrina administrativa hoy día está dejando relativamente atrás. Es bastante en boga en el debate actual. Incluso han habido pronunciamientos a nivel constitucional. Hoy día después les voy a nombrar algo lo constitucional y un poco lo que estamos teniendo de discusión acá, pero temas que están en boga y que uno los mira también al otro lado del charco, entre comillas, en Europa. También uno lee esta crítica todavía bastante fuerte. Este señor es juez y parte, la Comisión Europea es juez y parte, digamos. Sigue siendo una crítica bastante. Pero buena parte de la doctrina administrativa, y ahí es donde voy, dice sancionar es parte de las facultades regulatorias, nada más de un administrador. Y por lo tanto una autoridad de competencia, como cualquier otra autoridad regulatoria, como cualquier otra autoridad administrativa, debiera usar las sanciones como una herramienta administrativa más. Y crear incentivos de comportamiento en base a esas herramientas, digamos. Ser disuasivo, si la finalidad preventiva del derecho a la competencia es disuasión, ¿no? El objetivo último es disuadir. Y no retribuir, digamos, no pegar en las manos porque te castigo, sino que evitar que se cometan en el futuro. Esa sanción debiera ser parte de ese toolkit y así nomás, digamos. Entonces, siempre el foco está no en quien sanciona, sino en quien revisa. Y aquí es lo que quiero llegar, digamos. O sea, habiendo una buena revisión judicial, la crítica del juez y parte se tiende a minorar bastante. Porque la crítica tiene que ver más con independencia, con ser juez y parte, digamos. Es una crítica de falta de independencia que una crítica a la facultad en sí misma y de quien la ejerce. En la medida que el organismo sea más independiente y que la revisión
a la vez también lo sea, la crítica del juez y parte se va diluyendo. Y eso es lo que ha ido pasando. Hemos ido creando agencias, y por eso vuelvo a este esquema, cada vez más potente, donde el foco ya no está en si esta agencia puede o no puede sancionar, sino que qué otras cosas más puede hacer y cómo separamos internamente. Buena parte de la historia de las agencias de competencia, y aquí quiero mezclarla con las agencias regulatorias también, es una historia de agencias regulatorias independientes. Ya a principio, hace unos 20 años, ya casi, el año 2000, 2005, por ahí de haber sido, no tengo el recuerdo, la OSDE ya estudiaba el nacimiento de todas estas agencias regulatorias independientes en Europa, que eran el espejo de lo que siempre existió en Estados Unidos, o casi siempre, digamos. Y hubo un crecimiento exponencial desde los 90 en adelante. Y eso es porque creamos agencias distintas, agencias que seguían sancionando efectivamente, pero donde la separación es distinta. Y donde la forma de tomar decisiones es distinta. Entonces ahí tenemos esta autoridad investigadora en México, la FTC en Estados Unidos, el modelo brasileño del CADE, donde básicamente una autoridad lleva los casos a un pleno, este pleno con su propia secretaría técnica decide o no, decide si un caso va o no y decide finalmente un caso, y eso es lo que se termina revisando ante una judicatura especializada, como en México, o una judicatura común, que era lo que hablamos antes. Pero es un modelo completamente distinto, ese es el punto. Aquí este pleno ya no es una autoridad, ya no es un señor llamado fiscal económico aquí en Chile, ya no es un señor llamado el director de competencia en Europa, ya es un grupo de señores, llamémoslo así. Es un pleno, es un organismo colegiado que decide casos y que por lo tanto hace que esta revisión sea distinta, hace que la revisión misma sea distinta. Y después llegamos al tercer tipo de modelo, donde básicamente tenemos un modelo por el quien decide es ya un tribunal, que es lo que esta rareza que inventamos entre comillas en Chile, es una primera cuestión, y que también existe en otros países, digamos, mezcladamente. Uno encuentra, uno encuentra el modelo sudafricano, que es lo más parecido que uno encuentra al modelo chileno, donde básicamente quien adopta las decisiones es también una corte, donde quien revisa es una corte y luego hacia arriba tenemos la revisión, pero la revisión también la hace un especialista. La revisión la hace el especialista, que es una corte de apelaciones especializada. Y tenemos países como Australia, tenemos países como Nueva Zelanda, donde tienen ciertos layers que son básicamente me perdí con la conversa. Que son básicamente capas de Che, las te cuales distraes, son definidas Javier. judicialmente y en otras no. Y yo siempre me acuerdo de una caricatura, de una caricatura que salió aquí en Chile cuando sacamos una guía, cuando yo trabajaba con Felipe y sacamos una guía sobre asociaciones gremiales y a Felipe le hicieron una caricatura que salía vestido de realeza y salían los empresarios trayéndole la información a Felipe, así que era como la crítica que nos surgió y salían todas las asociaciones empresariales trayéndole regalos al rey. Claro, esa es la crítica que pasa normalmente en los modelos unipersonales, efectivamente. Entonces, modelo unipersonal, modelo colegiado, corte de apelación especializada, el monito se nos va complicando un poco. Entonces, vamos subiendo porque eso depende bastante. Y abajo también a veces el que decide entonces es un organismo que es digamos, judicial. Entonces, ¿quién revisa hacia arriba? Y esta es la clásica pregunta que se hace, como que la pregunta de quién regula el regulador, llevada a esta materia, digamos, ¿quién es experto o más experto en la materia, ¿no? ¿Quién es más experto que el experto para poder hacer una revisión? Y ahí es donde vienen estas dos variables clásicas de, bueno, soy experto o no soy experto, soy especializado o no soy especializado en competencia y con cuánto ámbito o espacial tengo para poder revisar. Ahora, una primera cosa, todas las cortes son expertas en decir el derecho. Y por eso veíamos la primera de las conclusiones o alguna de las conclusiones de que básicamente no hay diferencia en materias de derecho. En materias de ley, en general, cualquier corte va a terminar revisando
y bien a fondo, y esto implica también revisión relativamente a fondo. Esto es lo que ocurre en Europa, este es el típico caso europeo. El caso europeo que por estándar debieron revisar cuestiones de derecho, la revisión termina siendo de todas maneras muy profunda y los casos terminan siendo muy, no replicados completamente en la investigación de la comisión, pero sí se estudian con una profundidad bastante grande. O sea, mi punto es, no por el hecho de ser experto o no experto, por ser generalista o no generalista, o por ver materias de derecho o cuestiones de hecho, la revisión es más o menos profunda. En ambos casos puede serlo o puede no serlo. ¿Quién es más experto? Además, experticia es el nivel de conocimiento en un área específica. O sea, cuánto sabe esa corte que revisa sobre cuestiones de competencia. Y aquí es porque estudió, entonces hay jueces que estudiaron mucho competencia y se creen expertos, digamos. Hay otros que son por experiencia, acumulan conocimiento, acumulan destreza, eso también puede pasar en algunas cortes, y otro porque yo quiero tener darle una coherencia más o menos lógica, eso es la experticia fundamentalmente. Y el revisor generalista carece de estos atributos, o sea, no es especializado. Aquí en Chile la revisión la hace la Corte Suprema directamente de lo que decide el Tribunal de Competencia, y la Corte Suprema, claro, ve un 5%. Una de las salas de la Corte Suprema ve más o menos un 5% de casos de competencia. O sea, nadie podría decir que en realidad es una Corte experta en competencia, ese es el punto. Eh, pero no significa que la revisión de nuevo no sea profunda. ¿Cuáles son los principales aquí motivos o críticas que se le hacen a los tribunales que revisan con experticia, digamos, los tribunales específicamente de competencia, como esa Corte de Apelaciones Sudafricana u otra, y por lo cual no se crean mucho en el mundo? Primero, una falta de legitimación democrática en general. No necesariamente, al igual que las agencias, muchas veces no son elegidos. Los jueces en general, en la clásica crítica a los jueces, no son poderes elegidos. La miopía, esto es básicamente solo miran competencia y no terminan mirando otro tipo de cuestiones más generales del derecho, digamos, una aplicación más horizontal y transversal, y tienen un riesgo de captura bastante más grande. Yo converso en un mismo lenguaje, converso en un mismo idioma, y por lo tanto tengo una cierta afinidad con quien me está hablando más parecido a mi idioma que en el otro, digamos. Y por eso no se crean muchos tribunales revisores especializados en el mundo. Hay bastante pocas jurisdicciones con tribunales revisores. Entonces, el foco está más bien en la otra variable, no si soy experto o no soy experto. Está más bien en el estándar de revisión. Y aquí una primera advertencia, ¿no? Que es como de qué estamos hablando cuando hablamos de estándar de revisión. El estándar de revisión es cuánto puede revisar un tribunal en esta revisión judicial. Revisa los hechos, revisa el derecho, si esto es cartel o no es cartel, esto es una conducta o no es una conducta unilateral. Revisa los hechos, puede revisar o no puede revisar esos hechos, y revisa el policy. Esto es distinto de la valoración de la prueba, y es distinto del estándar probatorio, que es lo típico que se analiza también en los sistemas. El estándar probatorio es cuánto necesito convencer al juez, en qué medida necesito convencer al juez para que califique un hecho como culpable o no, digamos, llamémoslo así. Y eso depende de la prueba, de la fortaleza, de cuánto comprende esa prueba, de la evidencia, de los argumentos, de los contraargumentos, de la defensa. Y ahí hay distintos sistemas probatorios en el que se utilizan en el mundo. Aquí de lo que estamos hablando no es de ese estándar probatorio, también tampoco de cómo valora la prueba el tribunal, sino que qué cosas revisa, el cuánto revisa. Y esa es la parte importante al final en una revisión judicial. Y en el mundo existen dos tipos de revisiones. Usted revisa mucho o revisa poco. Cuando revisa poco, revisa solo ley, estrictamente. Si la decisión es correcta o no es correcta, si está bien o mal adoptada, es un tipo de revisión. La otra es la forma. Esa revisión chiquitita es una forma en que fue adoptada, digamos. No es la conclusión del proceso, sino que es si se siguió el correcto. Las típicas frases usadas aquí es si una decisión fue razonable o no, si fue manifiestamente errónea, si se tuvo corrección procesal o no. Y los sistemas tienen estos dos tipos de revisiones. Entonces, un sistema de apelación donde usted básicamente revisa los hechos, revisa el derecho, revisa ampliamente, o solo se revisa el derecho, la ley, una cosa corta, digamos. Y el punto importante donde suelen fallar los sistemas es que
cuánto espacio se le da de revisión al organismo dependiendo de si él es más experto o menos experto. Lo que suele pasar es que uno debería, si tuviera un organismo experto de revisión, a la manera sudafricana, ¿no? Que decide un experto y más arriba revisa un experto, es darle harto espacio, y que en el fondo los dos tengan el espacio para desarrollar su experticia. Pero lo que suele suceder más normalmente es que, a pesar de que a los órganos revisores son generalistas, les solemos dar espacios amplios de revisión y no espacios acotados de revisión. Y además, aunque se le dé espacios acotados de revisión solo a cuestiones de derecho, es muy difícil que esos tribunales, en materias como competencia, no tiendan, digamos, si nadie les pone un freno claro, digamos, legal, es muy difícil que esos tribunales no terminen revisando muy, muy a fondo las cuestiones que se han decidido hacia abajo. Entonces lo que sucede en la práctica son dos cosas. O tenemos un derecho tribunalicio, que es lo que suele suceder, por ejemplo, típicamente en el caso europeo, donde básicamente lo que manda son casi los casos de la Corte y los casos de la Corte General o los casos, digamos, más arriba, cualquiera de las dos cortes, digamos. O lo que suele suceder en el caso chileno, donde la Corte Suprema termina haciendo el derecho de competencia, muy a pesar de que abajo está la experticia, en la decisión y en la investigación, lo que suele pasar en varios otros países donde la decisión tiende a ser menos profunda hacia arriba, pero al final da los lineamientos generales igual. Entonces, ¿cuál es mi punto? Así como para iniciar un poquito la discusión. La revisión es una cuestión de grado y cuánto más o menos diferentes lo son. Y yo tengo la impresión, por los casos que he visto, no solo acá en Chile, sino que los casos de afuera y varios casos en materia en Latinoamérica, que esa diferencia no necesariamente, y esto a pesar de algo como se llama, que en la teoría debiera ser al revés, el no experto debiera ser deferente con el experto, suele ocurrir muchas veces lo contrario. Es muy difícil que el juez no se quiera meter a fondo en un caso. Y esto pasa mayormente, por lo que se ve, cuando la autoridad de competencia se mete en el caso. Y vuelvo a lo primero, a lo del estudio, digamos, de SECO. En la medida que la autoridad experta logre convencer al juez con su argumento, en general los casos tienden a ser un poquito más, por lo menos lo que se ve, bastante menos deferentes con esa autoridad. Se revisa muy fuerte de todas maneras y los casos tienden a, de todas maneras, darle la razón, pero la revisión tiende a ser más profunda, ese es mi punto. Los márgenes de discreción terminan siendo grandes, digamos, y los márgenes de discreción en los pronunciamientos tienen problemas, digamos. O sea, el juez no experto puede generar un problema en el sistema. Aunque tengamos incluso judicatura especializada, aunque tengamos una sala especializada en ciertos temas, como se pensó alguna vez, no sé si existe en Argentina, ¿no? Los tribunales especializados de México, aunque usted tenga contencioso administrativo semi especializado en Paraguay, en Uruguay, aunque usted tenga una Corte Suprema no especializada para nada en esto, pero que ha ido aprendiendo, aunque usted tenga un contencioso administrativo como en Colombia, en general los casos, y cuando son cortes más generales, se tienden a revisar más, y cuando son más contencioso administrativo, probablemente la revisión es un poquito menor. Es bien difícil en ese sentido leer, digamos, qué es lo que va a estar pasando en materia de revisión judicial. Yo creo que depende más que de la especialización, ese es mi punto central, depende mucho más del ámbito que le estemos dando a los jueces. ¿Y por qué depende esto? Y con esto termino ya. Depende un poco porque esta ha sido la gran discusión constitucional, llamémosla así, que hemos tenido en el siglo XX. Si la revolución de Montesquieu en algún minuto fue la separación de poderes y que hoy día está con los organismos independientes que mencionaba al principio, hoy día está media distorsionada, la revolución del siglo XX es que es la administración, que son las agencias de competencia, son las agencias regulatorias, quienes mejor determinan y que pueden hacer las cosas más rápido y que tienen mayores capacidades, cómo puede haber un adecuado balance, digamos, entre derechos privados y necesidades colectivas.
Este es el gran Estado administrador, ¿no? Que se dice. O sea, que hay una naturaleza pública y eso es lo que pasa. Y claro, aquí hay un problema que se puede ver con cierta inconsistencia respecto de los jueces, que los jueces tradicionalmente son quienes dicen el derecho, ¿no? Pero cuando uno mira la interpretación de normas en materia regulatoria, la hacen las agencias administrativas, el día a día se hace ahí. Eh, el día a día de una agencia de competencia es mucho más grande del día a día de lo que es una corte de competencia. Pero es la corte la que dice el derecho de manera tradicional. Entonces, ahí viene un problema cuánto de cuánto los jueces, digamos, quieren seguir cuidando la parcela, entre comillas, cuidando el espacio, ¿no? Esta visión, digamos, revolucionaria del siglo XX, ¿no? De todo lo que ha crecido la administración. Es media inconsistente con el rol que tienen las propias cortes dentro del orden fundamental, del rol que creen las propias cortes y tribunales que tienen dentro de un sistema. Y ahí es donde está el conflicto central. El conflicto es cuán capaces son esas cortes de absorber el día a día y que en el siglo XX se mostró, digamos, desde el siglo XX hasta la actualidad, digamos, se ha mostrado que no son capaces las cortes. Pero cuánto ha ido fallando la administración también y cuánto ha ido fallando como agencias de competencia también. Hoy día la credibilidad de la competencia está un poquito en el suelo, en la credibilidad menos en los mercados. Eso se permea mucho más en los casos que en las cortes especializadas, que en las agencias especializadas. En las cortes, digamos, son mucho más sensibles a ese tipo de cambios y por lo tanto la revisión judicial tiene mucho que decir en cuestiones de cómo se van desarrollando los sistemas, que una mera revisión de un caso concreto, de si algo fue o no fue un cartel o si algo fue o no fue una conducta unilateral. Entonces, en ese yo creo cambio estamos bastante, digamos, y ese es el cambio que no hemos logrado darle tampoco a los sistemas latinoamericanos, donde básicamente el rol de la administración tiende a ser grande, pero un mal rol, pues, con un mal estado en general, creo yo, en muchos países, digamos. Por ahí me quedo, Julián, no me quiero extender, más entretenido conversar de estas cosas. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, felicidades porque has logrado la originalidad propuesta. No, no sé si te convierte en un mejor candidato para ser un quinto marido, pero el, ha sido realmente muy completo e interesante. Iba a hacer un comentario mientras que se juntaron las manos, pero digamos, las manos se han levantado rápidamente, con lo cual le doy la palabra a Felipe, que fue el que se fundó la mano más rápido. Podemos transar mi puesto, si hay alguien que esté dispuesto, digamos, ¿no? Y acepto bitcoins, ¿no? Oye, no, muchas Está en baja, así que digamos... Para la baja, sí, claro, no, pero está ahí aceptando poco. la acepto igual, la acepto igual. Oye, no, muchas gracias, Javier, bueno, y de nuevo muchas gracias, Julián, por tener esta disciplina, ¿no? De juntarnos mensualmente. Y lo que yo quería preguntarle a Javier, y esta es una cosa también como una reflexión de su pasada en el tribunal, ¿no? Es cómo se le habla a un tribunal general que es revisor. O sea, cómo se le habla, cómo tendría que ser el lenguaje, y puede ser también como una suerte de autocrítica, ¿no? En relación, aquí, en el caso chileno, digamos, y en el caso de todas las autoridades, ¿no? Que es el que toma la decisión, efectivamente, siempre hay una revisión posterior, que a mí me parece buena, me parece sana. Siempre, ahora, es obvio que en algún momento se para esa revisión y hay alguien que es última instancia, ¿no? Pero en el caso, por lo menos chileno, el tribunal, claro, es un órgano súper especializado. A la fiscalía no le cuesta hablarle al tribunal, porque es el mismo lenguaje, pero el tribunal no le habla al grupito de libre competencia, sino que le habla a la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo se le habla? Y aquí viene la segunda pregunta, que es más lacerante de alguna forma. Es cómo se escucha a la Corte. ¿Cómo el tribunal, a través de los fallos, especialmente los que se le revoca, digamos, o los fallos en que hay un considerando medio duro, porque las Cortes Generales les gusta eso, les gusta dar coscachos, digamos. No, porque si al final esta cuestión también es un juego poder, digamos, eso te da poder, ¿te fijas? Y también se sienten haciendo una pega, ¿no? De revisar, ¿no?
pero ¿cómo el tribunal especializado o una agencia técnica especializada, que es la que está siendo objeto de una revisión, bajo qué instancias escucha cuando recibe, digamos, un fallo que claramente no está siendo deferente? Sí, a ver, son muy buenas preguntas prácticas que en realidad uno debiera hacerse, o yo debiera haberme hecho antes de entrar al tribunal cuando estaba, digamos, porque probablemente es lo más complicado. A ver, uno pues se da cuenta que sí, que falla para el revisor. Yo creo que es una primera cosa. Y yo creo que la agencia en general, y es lo que hablaba de la calidad del sistema, efectivamente se trabaja para el revisor. Eso es así. Uno trata de ser más riguroso y probablemente las agencias tratan de ser más rigurosas en términos de la investigación y en términos de la decisión, de cómo se explica. eh, cuando existe una revisión un poquito más rigurosa. Esa es una primera cosa. Entonces, ahora, esa revisión, yo creo que es un problema de lenguaje. ¿Ah? Yo creo que hay harto de esto que tiene que ver con lenguaje. Eh, Cuando uno es experto sobrecalificado, entre comillas, en una materia determinada, suele no explicar los puntos básicos de las cosas. Y yo creo que nosotros en el tribunal pecamos muchas veces de eso, de hecho. Y yo creo, y por decisiones de agencia, cuando uno ve decisiones de 500 páginas de la agencia que después tienen que ir a ser revisadas por un tribunal, claro, hay un, hay un deseo de detalle, hay un deseo de que nada se quede fuera, hay un deseo de que efectivamente todo esté explicado lo que se hizo, porque cualquier cosa la agarra un litigante, la da vuelta, digamos, y se la explica de otra manera a la corte. Hay un deseo de acuciosidad muy grande, pero eso peca contra los básicos del caso. Contra explicar, dígame, esto fue cartel porque este señor se comunicó con este de esta forma y eso es un cartel. Y esa es la parte que yo creo suele fallarse y donde suele estar equivocado. Falta un salto lógico y cuando uno lee después las cosas, es una pega muy difícil decidir por primera vez. ¿Ah? Yo creo que tanto en la agencia tanto sea una agencia o sea un tribunal como en el caso chileno, tomar una decisión por primera vez y explicar por qué uno decidió eso, yo creo que es muy complejo. Escribirlo en un papel, digamos. Y uno debería hacer el ejercicio de explicarlo en 3 palabras como para los niños. Digamos, sí, sí, ese es el gran tema. Y cuando se explica de manera relativamente clara, mire, el caso se trata de esto, de esto y de esto. Y nosotros decidimos esto por 2 razones. Y ahora sí se las explicamos en las siguientes 500 páginas. Yo creo que eso hace una diferencia bien grande. Los ingleses son bien campeones en esto. Cuando uno lee sentencias inglesas, los ingleses explican en 3 considerando, esta es la disputa. Los gringos también son buenos para eso, en Estados Unidos, perdón, son bien buenos para esto también. Explican en 3 palabras, digamos, las 3 primeras partes son, oiga, mire, esto se trata de esto, la disputa es esta y nosotros hemos fallado esto. Después está el otro lado, el lado del que revisa de manera general, ¿no? El lado de nuestra Corte Suprema en Chile o de cualquier tribunal en general que revisa una agencia. Y claro, y mira esta cosa experta y efectivamente si no la entiende, no la lee. Pues eso es lo que hace uno en general. Uno no lee ni los manuales, los productos, porque no los entiende o le aburren, digamos, y los deja al lado. Uno dice, esta cuestión funciona con apretando un botón y eso, después aprende en el camino. Y se cometen errores, efectivamente. Yo creo que un buen revisor, por eso, tiene que tener un espacio no tan amplio de revisión y de apegarse a la revisión legal. Y cuando dice efectivamente que hay un punto de derecho que está malo, cuando uno recibía eso en el tribunal, habían en general dos posturas distintas. Una, o decía, esperemos a que me lo diga de nuevo, para ver si en realidad estoy tan equivocado, y uno fallaba, volvía a fallar lo mismo, y decía, no, pero que en realidad o sea, está equivocada la Corte Suprema, entonces hagámoslo de nuevo. No, pero está equivocada. ¿Cuántas veces esperamos a que la Corte nos tire la oreja? Y después uno decía, bueno, ya me lo dijo 5 veces la Corte, ya hagámoslo. Pero cuando realmente había un punto de derecho y uno decía, mira, sí, esto es razonable, y claro, uno lo tiene que enmendar como al fallo siguiente, digamos, entre comillas, y se toma de buena manera. Pero en general yo creo que aquí los procesos son más humanos que nada. O sea, yo creo que en general eso es, el revisor te dice que algo no es así y uno dice, pero es que este señor no es experto.
Esperemos que me lo diga de nuevo, a ver si es una posición o es una cosa de que falló el caso concreto, que es lo otro que les pasa a las cortes, que fallan casos concretos y no están mirando el sistema porque no están expuestos completamente al sistema de justicia. Entonces, yo creo que es un juego bien complicado en general. Es un juego, uno, que requiere explicación y explicación básica, como si fuera un niño de 5 años, decía una película por ahí. Y por parte del generalista, digamos, hay un juego de efectivamente darse el tiempo, y que no lo tienen generalmente, de realmente entender qué es lo que era la disputa, que es el otro lado de eso, ¿no? ¿Cuánto entiendo un caso de competencia o no lo entiendo? Que es la gran pregunta en la que estamos, digamos. No entienden muchas veces qué es lo que es un caso de competencia. Ahí con respecto a lo que tú acabas de decir, digamos, cuando me tocó trabajar en unas primeras apelaciones de un caso importante, digamos, desde el lado privado, pasó el tema este, digamos, de que decías, digamos, de que al ser juez y parte, la autoridad, digamos, generalmente se autoconvence fácilmente, digamos, de sus argumentos. Y más si hay un allanamiento. Digamos, si hay un allanamiento, digamos, de por medio, digamos, hay que justificar la decisión, digamos, y que sea la justicia en todo caso, con lo cual uno desde el principio ya escribe pensando en la revisión judicial. Y un ex juez que trabajaba en el estudio decía, sé breve porque el juez, el primer escrito que va a agarrar, digamos, el juez es humano, y lo primero que va a agarrar es el más breve. Después leerá a los otros, pero para poder hacerse la idea, va a leer el más breve, que es el que le va a setear la cabeza con respecto a la situación. Así es. Y bueno, digamos, la tendencia a escribir mucho no significa, digamos, que estés escribiendo, que sean muchos argumentos, digamos, puedes hacer mucho ruido digamos, y pocas nueces. Pero he violado mi silencio, así que le paso rápidamente a Esteban, que fue el segundo en dar la mano. Gracias, Julián. Y bueno, cuántas caras conocidas, saludos a todos y especialmente a Javier, un gusto escucharte. Creo que siendo economista es un tema un poco raro para opinar, pero de la experiencia en este tema me surgen por lo menos dos reflexiones, comentarios y consulta, digamos. Una se refiere al comentario, Javier, que hacías referido al estudio de SECO, sobre la mayor probabilidad de que un caso, digamos, de ganar un caso, de que un caso esté sancionado cuando interviene la agencia. Y si vos encontrás en eso también, digamos, pensándolo en perspectiva, alguna relación o causalidad entre la mayor probabilidad de que el caso sea sancionado y también la independencia de la agencia. O sea, porque digamos, cuando la agencia es menos independiente, es probable que el juez o la justicia sospeche que el análisis técnico podría estar influido por cuestiones políticas, cosa que quizás con agencias menos o más independientes eso es menos probable. Y el otro tema, a riesgo de ser catalogado de una publicidad para economistas, digo, el análisis económico, digamos, porque está un poco implícito en el tema de la revisión o de la amplitud de la revisión de los temas, ¿no? El análisis económico me parece como que es muy importante en los casos de fusiones y en los casos de unilaterales, de conductas unilaterales. Y en ese sentido, una revisión amplia y una menor deferencia en estos temas también puede ser una manera de fortalecer el debido proceso y justo lo que estaba comentando recién Julián, a veces, lo digo también por experiencia, digamos, una agencia se enamora de un caso, independientemente, digamos, de las cuestiones de independencia, ¿no? Pero uno se enamora de un caso, de una teoría de daño, de una secuencia o narrativa de un tema, y por eso creo que en ese sentido creo que puede ser útil los casos de agencias que tienen doble instancia o separación de funciones para filtrar de alguna forma casos que no sean sostenibles, pero de alguna manera también el hecho de que la revisión judicial pueda ampliarse a alguno de estos temas también da una posibilidad de tener una segunda mirada
en este tipo de cuestiones que son cuestiones muchas veces muy específicas y pero que requieren expertise, con lo cual, digo, una Corte General necesariamente va a necesitar expertos que lo asesoren en análisis muy específicos y muy técnicos, ¿no? Y en eso sí, referido al anterior, yo soy un fundamentalista de los resúmenes ejecutivos, pero bueno. Oye, yo creo, a ver, primero la experiencia respecto al análisis económico. Eh, y he encontrado casos de los dos tipos, leyendo sentencias, de hecho, en distintos, no solo aquí en Chile, pero hay partes donde los jueces simplemente el análisis económico es un dato más de la causa, es casi un hecho. eh, y por lo tanto, como buen hecho es rebatible, y por lo tanto yo puedo decidir hasta cuál mercado es. Independiente si no lo hago con análisis económico, digamos, esto es la Coca-Cola y yo decidí que el mercado es la Pepsi, la Fanta y la Sprite y esos son, digamos, porque todos son carbonatadas y listo. Y eso es, y no hay mucho más análisis económico, aunque el análisis económico me diga otra cosa. Y esa es la gran pregunta, típica pregunta judicial, que se hacía alguna vez en el derecho norteamericano, alguna vez la pregunta de Posner que decía, bueno, y al final ¿cuánto pesan los economistas? ¿No? Yo los cuento más economistas por un lado y menos economistas por el otro, o peso, ¿cómo un juez pesa un economista? Y yo creo que esa es una gran pregunta que en materia de revisión es bien difícil. O soy diferente, y efectivamente soy diferente, pero ¿con quién? ¿Con los 7 que me presentó una parte o los 5 que me presentó la otra? Informe económico. ¿Con quién soy diferente? Y eso yo creo que es una gran pregunta resuelta en materia judicial, en materia de revisión. Entonces el juez tiene que tomar una determinación. Y ahí es donde entra la primera parte de tu pregunta, que yo creo que es muy relevante, que tiene que ver con la independencia y la capacidad de la agencia. Y por eso el estudio de SECO yo creo que lo que muestra es efectivamente eso. En Chile la credibilidad de la agencia es alta. Y cuando conversamos entre expertos, entre el Tribunal de la Competencia en Chile que decide y la Fiscalía que trae el caso, y uno dice, pero es que la gente de la Fiscalía es seria. Y eso pasa, digamos. En la conversación es, oye, pero la fiscalía no te va a traer una boludez, digamos, perdón el francés, ¿no? Como, la fiscalía hace estudios serios. Entonces, perfecto, veámoslo, miremoslo atentamente. Y qué pasa un poquito con la fama de los abogados, ¿no? Si es una cosa también un poco humana. No, este tipo siempre viene con estos argumentos que en realidad no tienen mucho peso, entonces, bueno, y uno mira, y sí, sopesa las cosas, pero ya entraste con un sesgo, y yo creo que los sesgos son humanos y los sesgos son naturales, y no hay mucho que hacer con eso, digo. Entonces sí, la seriedad de la agencia vale. A mí lo que me extraña un poco más, si quiero seguir en el mismo estudio, digamos, que hacían, es que cuando el tribunal en Chile condena, la Corte también condena. Porque la sensación general es que en términos argumentativos y en términos de fondo, de argumentos sustantivos, la Corte es muy poco diferente con el tribunal. Entonces una cosa puede ser decisional, efectivamente, yo ratifico lo que dice el experto, como yo generalista, revisor, ratifico lo que me dice el experto, pero se lo ratifico con todos estos peros, digamos, diciéndole, sí, pero esto no es así, esto no es así. Entonces a veces el cuerpo de las decisiones tiene mucho más relevancia que lo que es la decisión misma, para efectos de precedente a futuro o demás. Y ese es un problema también bien irresuelto. En materia de fusiones he visto a varias, de hecho vi un par allá en Argentina, y que eran como, creo que eran allá en Argentina, no sé, unos casos que me llegaron hace poco. Pues te digo, pero eran unas fusiones donde era básicamente el juez era, sí, tienes toda la razón, y la agencia tiene toda la razón en su decisión, pero igual, no sé, te voy a recortar por aquí y por allá. Como, sí, me gusta ese corte de pelo que te hicieron, pero yo te voy a recortar otro poco por si acaso, ¿no? Como una cosa así. Vende activos de más, eso se lee, digamos. Y eso es porque no tiene ninguna explicación. Salvo que se falla en justicia y no en cuestiones de eficiencia, salvo que falla en proporcionalidad y de nuevo no en análisis económico. O sea, la fundamentación viene de un lado del cerebro muy diferente. Entonces, efectivamente, la seriedad de la agencia, la capacidad de la agencia, la independencia de la agencia es súper relevante para estos efectos, más allá de los argumentos. Gracias. Ricardo. Bueno, Javier, muchas gracias por la presentación, muy útil.
Ahora sí tenemos material suficiente para hacer las acusaciones a Felipe en algún día, pero mi, mi provocación más que una pregunta es, no sé cómo ves en otros países, voy a hablar un poco de la perspectiva brasileña, ¿no? Acá tenemos, no sé, 2 o 3 libros escritos acerca de la revisión judicial de las decisiones de competencia, del Tribunal Administrativo de Competencia, ¿no? Ujú. Se habla mucho de estos temas, de que nosotros en Brasil, en general, los tribunales judiciales han observado un límite para la revisión de las decisiones de la autoridad de concentración. Pero mi provocación es más mirando hacia una tendencia de futuro, ¿m? Que por lo menos yo observo acá en Brasil. Si bien el fines de los 90, principios de 2000, muchas leyes vinieron junto con las leyes de competencia, esas leyes vinieron con dispositivos o artículos con muchos principios y poca objetividad. Y mientras estas leyes de defensa del consumidor, defensa de la competencia, leyes de medio ambiente, todo eso, hay muchos principios de la preservación de los intereses sociales y cosas que son muy amplias y merecen o sirven, como dijiste vos ahora para Esteban, que hay 5 economistas con un informe que dice que es feo y 4 economistas que dicen que es lindo, o sea, da para muchas partes. Y eso en general, por lo menos en Brasil, yo he observado en otros temas, no de competencia todavía, una ampliación de la intromisión, si así se puede decir que es una intromisión, de las cortes judiciales en todo lo que es cualquier tema, o sea, incluso temas de decisiones administrativas. Y creo que aunque en Brasil todavía tengamos esta limitación, por lo menos hasta ahora observada, creo que hay una tendencia que quizá veamos en el futuro próximo por este tema de principios, y los principios merecen interpretaciones muy amplias, muy diversas, que las cortes pueden que se sientan más permitidas a pronunciarse acerca de temas de fondo de una decisión de la autoridad de competencia. ¿Vos observaste algo en otros países, en Chile, otras partes, donde esta cuestión principiológica de las leyes que defienden intereses colectivos pueden estar también garantizando una más amplia interferencia de las cortes judiciales o no? Y una muy buena pregunta por la naturaleza de la ley, lo que hablábamos al principio, de este cheque en blanco que tenemos en materia de competencia. Eso es muy distinto a lo regulatorio, ¿no? Por ejemplo, en materia regulatoria uno dice, bueno, el precio fue fijado de esta forma, o sea, fijación tarifaria, estoy pensando en cualquier cosa, y el precio fue fijado de esta forma y lo que hay que revisar es si se hicieron los pasos correctos para llegar a esa determinación. Pues la determinación es la suma, entre comillas, digamos. Y por lo tanto, la Corte puede ser relativamente diferente en términos del fondo de lo que se tiene que hacer. Aquí no, aquí es muy complejo, efectivamente, en algunas materias. Probablemente lo es menos en un acuerdo horizontal entre competidores que lo que es, por ejemplo, en el control de fusiones, donde el control de fusiones efectivamente tiene muchas cosas que están detrás y que dependen políticamente de lo que son las leyes. Cuando uno ve una ley tipo, no sé, la ley sudafricana que dice, claro, tenemos que fomentar empresas de pequeño tamaño, y tenemos que fomentar el empleo, tenemos que fomentar la eficiencia y tenemos objetivos tan contrapuestos como todo eso, digamos. Claro, hay alguien que tiene que decidir qué objetivo es el que pesa. Y cuando no hay una autoridad que explica, yo preferí este objetivo por sobre este otro, y explica sus razones de por qué, hay un espacio grande para los jueces. Entonces yo creo que el problema es que la determinación de derecho es una determinación que es muy intangible. Todo es derecho al final. Ese es el gran punto. Entonces, mientras tengamos leyes que efectivamente lo que dicen es esta conducta unilateral puede o no puede serlo. La pregunta de la conducta unilateral siempre es gris, ¿no? Siempre es, te negué la venta, ¿por qué te la negué? ¿No? La pregunta es, ¿puedo vender un 2 por 1 determinado producto? ¿Puedo atar 2 productos? La pregunta siempre es elusiva, siempre es gris. La pregunta en carteles probablemente lo es menos. La pregunta en fusiones también es amplio. ¿Cuántas son las eficiencias? Yo dudo que se hayan probado eficiencias concretas. Entonces, esa no es la discusión que tenemos en sede judicial.
Eficiencias concretas en los casos de fusiones se prueban pocas, digamos, en la realidad. Así con un 2 más 2, a eso voy. Entonces, la pregunta por el derecho es una pregunta muy amplia. La pregunta por el derecho es una pregunta por todo el caso al final. Y la pregunta es cuánto del caso vamos a repetir o no vamos a repetir. Pero la decisión siempre va a terminar siendo, en materia de competencia al menos, una decisión yo creo judicial. Y siempre vamos a ver esa tendencia. Siempre como digo, vamos a ver una tendencia que sea un derecho judicial netamente, aunque queramos por sistema haberlo hecho un sistema más administrativo. Esa es mi impresión. Digamos. Eso va en línea con lo que decía un expresidente de la Corte Suprema de Argentina que se quejaba, dice, no puede ser que todos los problemas la tenemos que acuden a nosotros para poder solucionarlos. Lo que no pueden solucionar políticamente digamos, terminan recurriendo a nosotros para que seamos lo que tengamos que resolver estas cuestiones y bueno, obviamente eso termina colapsando los sistemas judiciales también, ¿no? Sí, sí, eso pasa, eso pasa. La decisión de los jueces de política pública por parte de los jueces también es bien perniciosa, entonces hay que balancearla. Pero como decía una vez alguien con respecto a la Corte Suprema de Estados Unidos, cada vez que la Corte Suprema se ve encerrada entre elegir entre blanco o negro, siempre sale con un gris. Claro. Yo creo que en Estados Unidos hay un muy buen sistema, y que no lo tenemos en Chile, por ejemplo. Yo no sé cuántos lo tienen, y eso sí no lo he revisado, de cuántos lo tenemos en los otros países, que es que las cortes efectivamente elijan qué tipo de casos quieren decidir. Yo creo que no toda corte de casación hace eso. Las cortes, incluso de casación, terminan viendo más casos de los que debieran ver. La Corte de Estados Unidos tiene la gran gracia que dice, yo quiero ver este caso, y hace 10 años que no ven un caso de competencia, pues ya dijeron lo que tienen que decir y no lo quieren revisar, digamos. Y yo creo que eso es bastante bueno para efectos del derecho hacia abajo. Cuando las cortes terminan decidiendo todo, hay una regla de igualdad ahí que es imposible que se cumpla si los casos son vistos de a uno, ¿no? Entonces, Pero a hay propósito una de Estados sistema Unidos. judicial en la cual las decisiones de la Corte Suprema tienen un efecto que no tiene las cortes en Efectivamente, no, efectivamente. pequeño detalle. Sí, sí, Es sí. suprema porque es la No, última, pero no porque, digamos, porque es claro. derecho. Así que bueno, Correcto. Pablo. Muchas gracias, Julián. Hola a todos, especialmente a ti, Javier. Muchas gracias por su presentación. Javier, he hablado de modelos variados en el mundo. Mi pregunta toca especialmente las salas judiciales especializadas. Vemos algunos países crear este tipo de iniciativa. Sitúo algunos ejemplos. En Brasil, que soy brasileño, hay también esta discusión. Y yo creo que la experiencia chilena es especialmente interesante porque ustedes ya tienen, de cierta manera, un tribunal judicial especializado. Me pregunta más específicamente, ¿cómo ves este modelo institucional de creación de salas judiciales especializadas? ¿Ves algo positivo? ¿Cuáles son las ventajas, los inconvenientes que tu experiencia te permite compartir con nosotros? Buena pregunta. A ver, el sistema chileno, sí, voy a partir por ahí, digamos, vamos a explicar un poco. El sistema chileno efectivamente tiene un tribunal especializado, pero es lo menos tribunal que hay. De hecho, yo soy de los que opina que esto no es un tribunal, digamos, es un órgano administrativo que le llamamos tribunal por varias razones y que eso tiene ventajas, digamos, en nuestro sistema, pero que es básicamente un ente regulador como varios otros, digamos. No es muy distinto de una COFECE mexicana, digamos, llamémoslo así, en el fondo. Yo de verdad creo que el chileno no es un tribunal salvo por el nombre. Entonces, donde va lo de la sala especializada es arriba, en la Corte de Apelaciones. Entonces, claro, uno puede crear una Corte de Apelaciones de competencia, como a la manera sudafricana. Tiene una ventaja de tiempo, es la primera. O sea, cuántos layers de revisión tenemos, cuántas capas de revisión tenemos hacia arriba va a depender de lo largo que queramos o no que sean los casos. En Chile se optó expresamente por hacer una vía directa del tribunal, que es decisor primario, a la Corte Suprema, que en teoría debiera ser Corte de Casación, pero se transforma en una Corte de Apelaciones, digamos, como en última instancia. Entonces, claro, pero los casos son rápidos, entre comillas, para los niveles que pueden ser otros casos civiles. O sea, en vez de durar 10 años, duran 4. Y eso yo creo que es una ventaja. Pero yo creo que la gran pregunta es si uno quiere esta sala especializada dentro de una corte de apelaciones, por ejemplo,
Uno, el volumen de casos. Yo no sé si da el volumen de casos como para esto. No sé si hay tantos casos de competencia como para crear salas especializadas. Eh, Uno puede tener algo como el experimento que se hizo en Francia alguna vez de tener un economista, a tener a Fred Geny metido adentro y efectivamente que ayude y colabore. Quizás es un experimento bueno. No tengo, no tengo bueno, no he visto, digamos, un estudio de si eso funcionó o no funcionó y cuántas causas se ven o no se ven. Pero ahí viene la decisión de, bueno, qué tipo de causas ve este señor, qué no, etcétera. A mí me gusta, fíjate, bastante el sistema de revisión como lo tienen, perdona, de formación inglesa que tengo, pero me gusta bastante el sistema de revisión que tienen los ingleses del Competition Appeal Tribunal. Este es como un panel donde uno tiene 21 jueces, no sé cuántos son, 25 jueces, y el presidente elige paneles de a tres para elegirlos, para revisar los casos. Entonces, eso es bien eficiente porque efectivamente se van haciendo paneles ad hoc a cada caso y son paneles ad hoc que además son compuestos interdisciplinariamente, no son solo revisores, pero son jueces, hay un grupo que son jueces incluso. Entonces uno puede sacar jueces de la corte, llevarlo a este tribunal de revisión de competencia, traer economistas y tenerlo en este tribunal y hay alguien que los va formando, digamos, a medida que van saliendo las causas, que como digo, no son demasiadas. Y uno les da un estándar de revisión a la vez bastante ad hoc a lo que es el caso de competencia. El Competition Appeal Tribunal revisa todo en materia de competencia, revisa más acotadamente en materia regulatoria, porque también es un tribunal de revisión regulatoria. Entonces, yo creo que ese es un buen método, digamos, que uno podría probar en algunas partes, más que una sala especializada, crear este cuerpo judicial donde efectivamente haya gente de la judicatura. Porque si no, los jueces igual lo ven como ajeno, ¿no? Pero si hay un par, esto podría funcionar de mejor manera. Entonces, si uno tuviera, no una sala especializada necesariamente, pero si uno tuviera esta mezcla de gente y pudiera crear un revisor especializado más o menos de ese tipo, yo lo encuentro una buena solución. Y tengo la impresión de que efectivamente, a pesar de que ha tenido críticas también, los fallos del CIT en Inglaterra son, o sea, es un tribunal respetado, es una institución respetada, digamos, y que además ha funcionado bastante bien en general. Yo creo que ese es un modelo que creo que es bueno, digamos, desde mi punto de vista, más que la sala especializada. Yo, Gracias, buenos días a todos. Bueno, un gusto, Javier, y bueno, verlos a todos por esta vía. Comparto plenamente con lo que decía Javier entre sus conclusiones al inicio de que la revisión fortalece el sistema, ¿no? O sea, esto es algo que ayuda a todo el sistema de que haya una buena revisión y que también se transforma en una exigencia para la agencia que sepa que después va a ser revisada. Y a mí eso me concluye a que la revisión necesariamente tiene que ser amplia de la parte de la judicatura. Y creo que se fue dando, creo que hubo una evolución tanto en Argentina como en el resto del mundo, que las primeras revisiones tal vez eran más limitadas a cuestiones legales y hasta cuestiones legales procesales, y después empezaron a entrar más en cuestiones legales de fondo e inclusive a cuestiones económicas. Que entiendo que está bien, y eso también entiendo que lleva a la necesidad de salas especializadas. Y también comparto que la cantidad de casos a veces no es suficiente como para que una sala se dedique solo a eso, pero la sala especializada no necesariamente tiene que ser exclusiva del tema de competencia, sino que puede tener otras cosas. Como entiendo, en la Argentina en el 2018 se modificó la ley de competencia, se creó una sala especializada que atendería a todas otras cosas también, no solamente temas de defensa de la competencia. Acá hago un salvo porque ahí en ese tema me comprende la general de la ley porque en el concurso participé, así que estoy ahí en la dulce espera de ver cómo termina. Pero yo creo que está bien que haya salas especializadas para que puedan hacer un análisis más profundo. La revisión tiene que ser amplia, y en esto tomo lo que dijo Javier del tema del día a día, que el ámbito judicial no se pierde un poco el día a día de lo que hace la agencia. Eso naturalmente es así, y eso tiene unas implicancias importantes, porque un poco la Cámara va a revisar lo que le llega de la agencia,
y se pierde lo que la agencia no hizo. O sea, un allanamiento mal hecho, una prueba que no se levantó en un allanamiento, se perdió para siempre. Entonces, está esa limitación también. O sea, es una revisión amplia, pero amplia de lo que hay, no de lo que no hay. Y eso me lleva también a otro tema, que es el tema de los tiempos, que algo recién comentaba Javier, de que en Chile no serían tan largos, en Argentina son largos, y igual también hablar de 4 años, como vos dijiste, entre comillas, también a los tiempos de la necesidad de las empresas, para tener certeza de si su conducta está bien o mal, siempre son largos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se puede hacer para cortar los tiempos? Sobre todo porque a veces, por ejemplo, los casos de conducta que se archivan, a mí me da la impresión de que tal vez a veces tampoco llegan a las cámaras a revisarse porque en todo el tiempo que se lleva esa investigación hasta que se archiva, desanima inclusive tal vez al denunciante a aplicar una apelación, porque después dice, bueno, y tengo que poner más recursos para apelar, para que revise una cámara, para que dentro de 2 o 3 años me diga si estaba bien o mal, y si tal vez la prueba que no investigó la agencia ya se perdió. Entonces, yo creo que es importante ver cómo se pueden acelerar los tiempos, tanto en la agencia como en la revisión. Sí, yo estoy súper de acuerdo, Diego. Los 4 años efectivamente claro, son tiempos, son años luz, digamos, en tiempos empresariales. Sobre todo en algunas materias, digamos, efectivamente. Es difícil solucionar eso, para partir por la parte del final, ¿no? Es difícil solucionar eso solo por vía de revisión. Ahora, esto es la pirámide, esto es como a la agencia llegan muchos casos, a las cortes van llegando menos y la revisión hacia arriba ya llegan los casos más extremos. Entonces, efectivamente, uno lo que necesita son directrices más que cualquier cosa y después labor del abogado y labor del economista decirle a alguien juéguesela o no juéguesela con una determinada conducta, que yo creo que ahí también hay algo que no se puede esperar del sistema, digamos, que entregue certezas plenas. Eso no creo que exista en ninguna parte del mundo, lo primero. Pero también hay otras vías, o sea, hace poco me tocó estar investigando temas de arbitraje y cómo se han estado usando. Puede ser salidas fuera del sistema, ¿no? Paralelas al sistema y más rápidas, digamos. Yo creo que uno puede encontrar vías de cómo hacer esto un poquito más rápido y dotándolo de certeza, pero ¿a qué grado de certeza apostamos? A la máxima posible y hasta ahí llegamos, digamos. No un 100, pero no sabemos cuánto es. Ese es el gran tema también. O sea, yo mismo que hoy día estoy también, que me toca salir a pedir certezas empresariales por lo que estoy haciendo hoy día, claro, uno pide certeza, pero en realidad eso es medio vacío. ¿Qué es la certeza, digamos, perfecto? ¿Qué es la certeza jurídica, digamos? Hasta sobre cierto punto, sobre cierto nivel que todos más o menos lo entendemos, es difícil. Certeza 100% no existe, digamos. Y con la sala especializada, fíjate que me pasa lo siguiente, aquí en Chile sí existe una sala especializada también en eso, es la sala administrativa de la Corte y es revisora. Y como decía, ve más o menos un 5% de casos de competencia. Entonces, el hecho de ser experta y especializada, pero no ser experta en competencia, cuando ya entramos a este nivel ya de súper, hiper experto en una determinada materia, porque ser experto en competencia no es ser experto en, no sé, consumo. Uno conoce, los jueces conocen derecho civil y en consumo y se pueden manejar, digamos, con ciertos conceptos. Es ser experto en una cuestión mucho más experta que otras materias, digamos, por decirlo. Esto requiere una expertise mayor. Entonces, yo no sé si la experiencia es tan buena aquí, como digo, en respecto de la sala especializada. Me pasa un poco eso, que aunque sea especializada en materias más generales, tengo la impresión de que de todas maneras falta un conocimiento un poquito más técnico. El conocimiento económico no está. Y el conocimiento económico yo creo que aquí es tan fundamental que al no estar, y por eso hablaba el caso francés con Fred Geny o hablaba del Competition Appeal Tribunal mezclando jueces con economistas, yo creo que lo que se pierde a nivel judicial estricto, cualquiera sea con sala especializada o sin sala especializada, es esa experticia interdisciplinaria que tiene la competencia y que es la gran piedra de tope que tenemos nosotros, digamos. Aquí nos entendemos y conversamos del mismo idioma, en un idioma más allá o más acá, digamos. Pero cuando nos traen cuando los economistas nos traen algo o nosotros los abogados les decimos algo, nos entendemos.
Pero cuando llega un juez menos metido en temas de competencia, ya ese idioma, esa conversación empieza a transformarse en una conversa entre dos, con dos lenguajes mucho más extraños y sin traducción. Y la labor de traducción es la que suelen hacer las agencias de competencia, y por eso sube la probabilidad de que fallen a favor de ellas, digamos. Eso yo creo que es más o menos, a qué traductor le creo más. Eh, Un poco por ahí va. Entonces, el tema de la sala especializada, yo como que soy un poco escéptico en ese sentido. Yo creo que no sé si funciona tanto como, no sé si funciona tanto mejor que no tenerla. No tengo una opinión definitiva sobre el tema, pero no sé si aquí ha funcionado mucho mejor, salvo para efectos administrativos de repartija de causas entre salas, como para temas de fondo. No sé si andaría mejor una corte sin salas especializadas en ese sentido. Pero creo que tiene sus ventajas administrativas, por supuesto. Marcelo. Gracias, Julián. Un saludo para todos. Felicitaciones, Javier, por la exposición. No, quería preguntarte respecto de uno de los aspectos que mencionaste en tu exposición al inicio. El tema de las oportunidades de la revisión judicial, respecto de qué tipo de decisión deberían o intervienen los tribunales, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta sería, si encontrás, o sea, yo creo que y vinculado esto con el tema del delay, ¿no? Que puede generar una intervención demasiado temprana, ¿no? De los tribunales, creo que más allá de la amplitud o menor amplitud de la revisión judicial, puede ser uno de los aspectos menos positivos, digamos, de la intervención judicial. Y quería preguntar si varía, digamos, si has encontrado que varía de acuerdo a los modelos de revisión que has expuesto, que has analizado, los momentos de revisión, y bueno, y si hay alguno, en este aspecto hay alguno superior al otro, digamos. Buen punto, ¿ah? Y tiene que ver con lo que hablaba Diego, por ejemplo, antes, cuando decía, claro, si hay un allanamiento incompleto, eso no se revisa. Claro, a lo mejor eso podría revisarse si uno establece capas de revisión previa. Eh, la verdad que, claro, aquí sí hay modelos para el mundo. En cada jurisdicción existe algo, cuántas posibilidades de revisar las capas intermedias existen. Yo tengo la impresión de que en general, por lo menos de la experiencia, a nosotros nos salía mucho más eficiente dejar todo para definitiva y revisar todo al final. Incluso cosas que, siendo un tribunal decisor, el de la competencia chileno, cuando nosotros teníamos que decidir cosas que eran previas en el juicio, no era atípico que dijéramos esto queda para definitiva y lo vamos a pensar todo junto al final. Y yo creo que eso hace bien también, en términos de revisión, creo que también es eficiente, que al final la corte se meta una pura vez y revise todo, salvo ciertas cuestiones adelante que son importantes. Una medida prejudicial es bien importante y hay que revisarla antes, si se puede dar o no se puede dar, si hay que levantarla o no hay que levantarla. Yo creo que ese tipo de medidas son importantes. Si se da o no se da una medida probatoria, prejudicial de nuevo, sobre todo prejudicial probatoria, yo creo que ese tipo de cuestiones hay que revisarlas antes. La amplitud o no amplitud, el permiso que se tiene para allanar, también es algo importante que tiene que tener una revisión. O sea, precisamente lo que evita que se hagan allanamientos así a destajo, digamos, y por cualquier motivo, es precisamente que exista esa posibilidad de que un juez controle el ámbito de ese allanamiento y cuándo se va a hacer ese allanamiento. Aquí tenemos un doble control, de hecho en Chile, en otros países incluso casi no hay control. En Colombia hay un control, creo que no hay ni control en Colombia. Se hacen mucho más allanamientos que acá. Y claro, eso va minando un poco el sistema. Entonces yo creo que hay hitos importantes que sí tienen que tener posibilidad de revisión. Pero cuando son incidentes pequeños dentro del juicio, creo que lo más eficiente es tenemos una sola revisión al final y que lo ideal sería que efectivamente el sistema lo acotara por una cuestión de rapidez del proceso, más que nada. Perfecto, muchas gracias. Don Mauricio. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días a todos. Javier, un gran placer Hola, oírte de nuevo. tanto tiempo.
Tanto tiempo. Miren, yo tengo una particularidad sobre el tema, y es que a nivel mundial, yo pienso que cada vez más las entidades administrativas y de control han perdido un gran protagonismo en el tema, básicamente por su inactividad, pienso yo. Porque un proceso en una entidad administrativa está durando, primero mientras lo estudian, a ver si ya abren investigación o no, eso son como 2 años perdidos, a ver si lo abren o no lo abren. Ahí ya per se, pues una empresa pues ya está como en un momento de desestimulada, porque pues para qué denunció, o uno como abogado, si se demoran 2 años, a ver si abren investigación. Eso es lo que yo más o menos percibo a nivel latinoamericano, y creo que en otras entidades también, pero a nivel latino sí es que nos demoramos muchísimo. Acá la mayoría de nosotros hemos pasado por entidades administrativas haciendo parte como de la orquesta que investiga, y nos demoramos muchísimo. Y el latino, en cuanto a entidades administrativas, en nuestro tema particularmente, es muy miedoso o muy meticuloso. O sea, quiere tener los estándares de otras autoridades como si fuera el caso, con todas las disciplinas y con todo un punto de teorías, a veces que están contrapuestas o que nacen un día también, un día a otro. Es muy difícil nuestro tema, porque el tecnicismo que hemos creado sobre él ha sido nuestro principal enemigo. Es que pensamos que somos en cada país, y de hecho somos pues exclusivos, somos algunos. Eso es en el mundo, yo creo, en el mundo antitrust. En nuestro tema sí es más o menos medianamente cada vez más conocido, pero no es muy participativo entre la gente que se dedica a esto. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Esto lleva a una situación posterior, y es los jueces. Porque si los jueces estudiaron este tema en pregrado, primero que todo porque nuestra materia a veces no es obligatoria en pregrado y no le dan el tiempo requerido. Siento que es un tema que tiene que ver con el bolsillo de los consumidores, a ver si les están sacando más dinero con precios excesivos o con acuerdos de precios o lo que sea. Es un tema que no le ponen la importancia como le ponen al tema de derecho penal, al tema de derecho administrativo, al tema de derecho civil. Entonces, tenemos una falencia desde el punto de vista educativo, es que todos los abogados no saben de esto, y todos los economistas no saben de esto, y todos los presidentes de compañías que estudiaron administración de empresas no saben de esto. Entonces, los que saben son algunos, no todos, y eso lleva a una ignorancia en el tema. Y ese es el principal error que tenemos, es que desde el punto de vista educativo no hemos podido educar a los próximos profesionales en el tema, que serán los jueces, etc. Entonces, la tendencia que yo he visto, Javier, últimamente, y todos, es que el tema se está yendo poco a poco a arbitrajes cuando es contractual el tema. Ya vemos cómo en Estados Unidos, en UK y en la Unión Europea, ya el tema de arbitraje es un tema importante cuando el tema de competencia tiene que ver con un asunto contractual. Y ya los árbitros vienen a fallar la situación desde el punto de vista de daños. Ahora bien, si los árbitros lo pueden hacer, que son personas de derecho, digamos que privadas, y no tienen que ver con la rama jurisdiccional, porque administran jurisdiccionalmente y temporalmente justicia, yo lo que percibo es que desde el punto de vista extracontractual también está llegando esto primero a los jueces civiles, sin pasar por las autoridades de competencia. Autoridades administrativas, digo yo, porque finalmente alguien va a revisar esa decisión administrativa, pero es un juez administrativo. Y yo creo que la tendencia hoy en día, muy nacida de los arbitrajes o arbitramentos, es que se está yendo esto a la rama civil, donde ya un cliente tiene perjuicios, pero es que la multa a uno no le sirve de nada como cliente. A uno como abogado sí, porque gana la prima de éxito, porque ganó. Pero a un cliente no le importa nada la sanción, que le quiten el comportamiento, pero necesita es, bueno, ¿y mi perjuicio? ¿Dónde está mi perjuicio? Entonces, con toda esta largota introducción y con las disculpas de todos ustedes, yo hace tiempo no aparecía por acá, pero me pareció muy importante el tema de hoy, porque me pega. Yo presenté una denuncia contra Facebook, Google, Amazon y Apple en la CAN. Se demoraron un tiempo ahí diciendo algo que no creo que la CAN es una cosa gigantesca, la CAN son 2 escritorios. Y en Colombia lleva en la Superintendencia de Industria 2 años y no me han dicho ni mu, ni oiga, está completa, incompleta, nada. Ahí van a ser calladitos. En cambio, un juez, la semana pasada le pedí unas pruebas anticipadas
y está por decretarme ya fecha y hora para entrevistar a estos locos. Que de pronto vienen, de pronto no, que importa, pero el punto es abrir camino desde el punto de vista de la creatividad de un abogado para ver qué hace, porque pues el tema tiene que avanzar. Entonces, Javier, yo te hablo de tres temas: la ignorancia académica que existe en nuestro sistema para que carreras como Derecho, Economía y Administración vean este tema de la manera que se merece, que se lo merece. Dos, que yo creo que las entidades antitrust a latinoamericanas se demoran mucho, son a paso tortuga, moviendo un brazo, después mueven el otro y la gente se cansa de denunciar y de esperar un fallo que es 4 años mientras hacen todas sus teorías. Y tercero, que yo creo que el arbitraje, que es una acción civil, está abriendo camino para que ahora más un abogado piense de una vez irse a lo civil, no a lo administrativo con multa, y que finalmente esto tenga un final feliz, sea ganando o perdiendo, pero se llevó alguna cosa. Como siempre, Javier, tu oído es de admirar porque oyes atentamente. Y bueno, ese era mi comentario y preguntas, pues para ti, ¿qué opinas de esos 3 aspectos? A ver, voy a partir por lo del final nuevamente. Sí tengo tendencia a partir por la última parte de la pregunta. Hay un problema de nuestra área en general, no un problema, pero nuestra área de competencia es un área rara. Si al final, si uno lo ve, esto es responsabilidad y además es una responsabilidad civil, digamos. Y además es una responsabilidad civil que en ciertos casos pasa a ser criminal, cercano al criminal. Esto es, o sea, si uno tuviera derecho gringo, esto es un tort y un crime, digamos. Esto es, o estamos en el lado de la colusión, donde efectivamente estamos, si no es criminalizado, es básicamente una cosa pública, digamos, llamémoslo delito, si quieren, administrativo, no sé cómo llamarlo en esa área, pero estamos en eso, pero el resto es básicamente un competidor contra otro, digamos. Sigue siendo de naturaleza un problema contractual o ultracontractual. Eso es básicamente las conductas unilaterales. Entonces, efectivamente hay un amplio espacio para el arbitraje, yo creo, en esas áreas. Esto es, por naturaleza, un problema entre dos privados donde uno es muy grande. Y por eso, por eso es un problema de competencia, porque el grande tiene que andar caminando con más cuidado, digamos. Esto es un bus entre medio de una carretera con solo Fiat 600 alrededor, digamos. Él tiene que andar con cuidado. Pero sigue siendo una cosa de naturaleza contractual o extracontractual, derechamente. Entonces, claro, existe ese espacio. Y ese espacio sí lo entiende un juez. Y el problema es cuando entramos efectivamente a todo el tema económico, que es donde ahí tampoco podemos pedir que efectivamente tengamos una expertise, porque dentro de nuestro estudio efectivamente no está. Pero yo creo que esto tampoco está en demasiadas jurisdicciones. Ahí yo creo que tampoco podemos esperar mucho. En Estados Unidos tampoco organización industrial es una carrera, un área, digamos, demasiado extendida dentro de la carrera de economía en muchas universidades. Profesores de antitrust existen en, qué sé yo, 10 universidades, no, en el resto. No es como un tema central dentro de la universidad. Esto es un tema bien... Tenemos que vivir con este problema de que es un tema muy no sé, muy de nicho. Entonces, en ese sentido, la pregunta probablemente, Mauro, ¿dónde, efectivamente, dónde va a ir tu creatividad y quién te va a responder mejor? Y eso es lo que está detrás de lo tuyo. ¿Quién te responde mejor? ¿Te responde el Estado o te responde el Estado administrador, digamos, o te responde el Estado judicial? Y yo creo que efectivamente en muchas partes la judicatura responde más rápido. Lo que pasa es que creo que eso puede ser un peligro también cuando las decisiones son en el lado más de política pública, como el lado de carteles, etcétera, y otros, digamos. Efectivamente al privado no le importa la multa, pero aquí hay un tema de orden público importante. Y cuando lo responden solo los jueces, y los jueces empiezan a hacer esta suerte de política pública, digamos, con respecto a un tema, creo que también eso es peligroso. Yo creo que aquí hay una cuestión de tratar de mantener los equilibrios institucionales y eso es lo que más cuesta, ¿no? Ahí depende mucho de las personas y de cuánto en el fondo quieran entrar o no entrar a un caso concreto. O sea, eso supera con mucho el tema de revisión judicial, ese es un poco mi punto. Yo agregaría un punto, digamos, con respecto al tema de la formación de los jueces, de que la experiencia es de que los jueces solamente les gusta ser formados por otros jueces. Digamos, Claro, son muy selectivos en quienes aceptan como
como tutores. No, Sí, sí, no, 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 y no se capacitan, se forman. No, Así- voy a hacer una última aclaración pequeñita y es la siguiente. Yo creo que la gran cantidad de vocales y de superintendentes que llegan al tema, sí, comisionados, llegan no tan conociendo el tema, más bien llegan con la ignorancia del tema. Lo que pasa es que en el camino aprenden, pero que los comisionados y los presidentes hayan llegado con el conocimiento del tema de competencia, pues perdónenme, pero yo no he visto eso en Latinoamérica. Yo más bien he visto que llegan con la ignorancia en el tema y en el camino van aprendiendo. O sea, que haya entidades especializadas, yo lo pondría más o menos en duda porque no sé cómo es en sus países, pero no siempre llega una persona que conozca el tema o que hubiese estado en el tema. Sí. No, eso pasa, eso pasa. Eso es pasa, verdad. eso pasa. Pero Entonces, la experticia también, como te digo, también pasa que es por exponerse bastante a un mismo tema, digamos. El problema es que sí, el problema es ralentiza los procesos, efectivamente. bueno, muy bien, gracias. Bueno, A ti. no habiendo ninguna otra mano levantada, Javier, tus últimas palabras de hoy. Mi última palabra de hoy, nada, solo agradecer. No sé qué más quieren que hable. No, solo muchas gracias por la conversa. Este es un tema bien interesante. Este es un tema que yo creo que también se suele pensar poco cuando se crean las leyes. Yo creo que ahí Diego efectivamente nos podía contar cuánto se ha pensado ustedes mismos, cuánto se ha pensado el tema efectivamente, de por qué se revisa de una manera o por qué se da un estándar de revisión de una manera u otra. Cuando generalmente lo que hacemos es, bueno, esto va a la Corte de Apelaciones y listo, con un estándar de apelación y estamos. Entonces, en general este tema se estudia poco, se piensa poco y efectivamente hay escrito. eh, hay escrito, pero no hay poco en comparación a otras cosas. Entonces, yo creo que es un tema que deberíamos seguir pensando, porque el rol de los jueces va a seguir siendo, en este ámbito del derecho, va a seguir siendo un tema muy, muy relevante. Así que gracias por el espacio también para poder conversar de este temita. Buenísimo, te agradezco muchísimo, Javier, la disponibilidad para poder tratar este tema, la generosidad de todo lo que has dicho. Y bueno, los invito para el próximo desayuno que va a ser el 14 de julio, sin Marcesilla, digamos, pero va a ser el 14 de julio, en la cual vamos a hablar sobre el tema. Van a presentar Esteban Greco y Fernanda Viesens el paper que han escrito sobre análisis de fusiones de mercados digitales en América Latina. Así que los espero el 14 de julio. Muchísimas gracias y nos vemos. Súper, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.